¿Cómo les ha ido en el examen? ¿Qué les ha parecido el examen? Estaba viendo. Estaba facilito, ¿no? No era nada del otro mundo. Bueno, seguiremos con la materia. Vamos a empezar ya con la parte de patología. Vamos a empezar hablando sobre las cefaleas. Este es el primer tema que vamos a tratar en esta segunda fase ya de la materia. Vamos a definir primero algunos datos estadísticos en relación a las cefaleas para poder entender el impacto de la enfermedad o más bien de esta afección. Y debemos decir que un 90% de las personas van a tener al menos un episodio de cefalea en su vida. Imagínense, casi es una afección tan común que muy pocas personas durante su vida no la han sufrido, aunque sea de manera única. Un 25% de las personas refieren episodios recurrentes severos de dolor de cabeza. Un 4% de la población refiere cefaleas diarias y del 2 al 4% de las consultas de urgencia corresponden a este diagnóstico. Respecto a la distribución etiológica en las urgencias, en los servicios de emergencia, podemos ver que un 28% corresponden a causas inespecíficas, siendo el siguiente escalón, o sea, un 20% de los dolores de cabeza atribuidos a migrañas, 17 enfermedades médicas, 14 son psicógenas, enfermedades febriles y 10% y 15% por enfermedades orgánicas. No debemos olvidar que casi todos los procesos infecciosos se acompañan de un dolor de cabeza, sin que eso signifique que la causa del dolor de cabeza sea de origen neurológico. ¿Qué digo con esto? Que no todos los dolores de cabeza deben ser atendidos por el neurólogo por esta circunstancia. Entonces, esa es la utilidad o ese es el interés de que ustedes puedan entender de qué se trata esta afección y cuáles son las diferencias o las peculiaridades de cada una de ellas. En relación a la prevalencia, las mujeres llevan la batuta porque hay un 20% de prevalencia en el género femenino respecto a un 8% en los varones. En la incidencia tenemos un promedio de edad de comienzo entre los 12 a 16 años, por supuesto. Grupos etarios menores a los 12 años también pueden debutar ya con dolores de cabeza y extendiéndose incluso hasta los 90 años, ¿no? Si bien las migrañas, que son los dolores de cabeza más frecuentes o teóricamente deberían autolimitarse a los 60 años, pero hay excepciones y básicamente hay personas de la tercera o cuarta edad que pueden todavía persistir con dolores de cabeza. Y dentro de este contexto, la migraña suele ser la más frecuente y comienza en la primera década. Por eso digo que puede incluso antes de los 10 años aparecer ya episodios de migraña. Como dice en la diapositiva, se atenúan o desaparecen después de los 50 años, pero no es una regla estricta. Y la mayor parte de los afectados de los dolores de cabeza están comprendidos entre los 20 y 45 años, que es la edad más productiva de la vida, por lo cual el dolor de cabeza es una afección importante desde el punto de vista del impacto incluso laboral.
Por definición, entonces, debemos decir que la cefalea abarca todos los dolores y molestias que están localizados en la cabeza, es decir, toda sensación álgica o molestia que se localiza en la cabeza. En la práctica, este término se restringe al malestar que se percibe en la bóveda craneal. Esa es la cefalea o la cefalalgia. Como datos históricos debemos recordar que en la época sumérica, en la Sumeria de los 500 antes de Cristo, ya se encuentran datos inscritos sobre dolores de cabeza o gente que sufría dolores de cabeza e incluso algunos remedios para este malestar. Papiros egipcios que datan del 2500 antes de Cristo sugieren otro tipo de tratamientos para los dolores de cabeza. E Hipócrates, 400 años después de Cristo, o antes de Cristo, perdón, plantea la teoría de los humores como manejo de los dolores de cabeza en relación a las causas de los dolores. Thomas Willis en el siglo XVII nos habla acerca de la teoría de la distensión de los vasos sanguíneos de la cabeza para poder explicar esta afección. En 1853, Romberg hace una explicación de los dolores como en su trabajo, la neuralgia cerebralis. Gowers empieza a utilizar nitroglicerina para el manejo de los dolores de cabeza y Rotling hacia el 1925 aísla la ergotamina para el control de los dolores de cabeza, fundamentalmente de las migrañas. La clasificación de las cefaleas es muy amplia. El capítulo destinado al estudio de las cefaleas por parte de la epidemiología hace una clasificación muy extensa una clasificación, utilizarla en la práctica diaria. Se la divide en 4 grupos, en las cefaleas primarias, secundarias, psicógenas y neurálgicas. Las cefaleas primarias contemplan aquellas afecciones en las cuales no existe una condición que desencadene el dolor de cabeza. Es decir, la afección per se es la que ocasiona la molestia. Dentro de este grupo está consignada la cefalea migrañosa, tensional en racimos y las benignas sin lesión estructural. El segundo grupo, que son las cefaleas secundarias, por el contrario, hacen referencia a una afección subyacente que es la que está desencadenando el dolor de cabeza. En este grupo están consignadas las postraumáticas, la cefalea intracraneal, por ciertas sustancias o su retiro, por infección no encefálica, las de causa metabólica y las cefaleas cérvicos craneofaciales. Finalmente la psicógena y las neurálgicas. Para poder entender por qué duele la cabeza, nosotros debemos además distinguir que hay estructuras que son sensibles al dolor y otras que no lo son. ¿Esto qué significa? Que en concreto, que hay estructuras que duelen y hay otras que no duelen. Las estructuras sensibles al dolor son los grandes senos venosos y sus tributarias, las arterias durales y las arterias cervicales de la base del cráneo. El quinto, el séptimo, el noveno y el décimo, noveno y décimo pares craneales y los 3 primeros nervios cervicales, piel y tejido subcutáneo, arterias extracraneales, músculo y periósteo. Estos 4 grupos de estructuras consignados en la región cefálica y cervical son las que duelen.
Por el contrario, las estructuras no sensibles al dolor son el cráneo y las venas diploicas y emisarias. El parénquima encefálico, es decir, el cerebro como tal y el cerebelo no duelen. La cubierta ependimaria no duele. Los plexus coroideos y la pía aracnoides tampoco duelen. Aquí tenemos un esquema, un dibujo sobre lo que acabo de mencionar. Los vasos sanguíneos que son sensibles al dolor en la cabeza, que en realidad son todas las estructuras vasculares. Las fibras nerviosas del trigémino, que son las que llevan en realidad o las que recogen y llevan hacia el ganglio de Gasser toda la información álgica proveniente del cráneo y de la cara. Y en realidad el trayecto crítico que sigue el dolor es a través de los pares craneales que he mencionado, las fibras nerviosas cervicales, las cuales entran hacia el núcleo caudal del nervio trigémino. Desde allí los impulsos dolorosos ascienden en dirección hacia el tálamo y llegan de esa forma hacia el tálamo y hacen una última escala en la corteza cerebral para poder hacer el dolor racional y localizar dónde se encuentra. Entonces se recoge la información desde la periferia, llega hasta el ganglio del Gasser, desde allí asciende hacia el tálamo y la última estación se produce en la corteza cerebral, en el área sensitiva somatostésica, donde se percibe y se hace racional el dolor. Estas son las estructuras vasculares sensibles al dolor, y hemos dicho las arterias meninges de la dura madre, todas las arterias que conforman el polígono de Willis, los senos venosos y todas las ramas del polígono de Willis, que son las que perciben el dolor. Luego, las estructuras no vasculares que son sensibles al dolor, que son en realidad los nervios cutáneos y la piel, la mucosa de los senos paranasales, los dientes, los músculos del cuello, los músculos del cuero cabelludo, la dura madre, los pares craneales, que son las que llevan la fibra de sensibilidad álgica hacia el ganglio de Gasser, que son el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo pares craneales, y las tres primeras raíces cervicales, que son las que llevan la información álgica, y las otras estructuras, que son las que perciben el dolor. ¿Cuál es nuestra orientación diagnóstica? Para nosotros poder entender por qué le duele la cabeza a nuestro paciente o cuándo debemos considerar que ese dolor de cabeza es importante o probablemente ponga en riesgo a la vida del paciente, vamos a considerar estas cosas. Dame un besito. No es. ¿Está haciendo el gym? Sí. Ya, que vaya bien. Chao, papito. Primero debemos interrogar a nuestro paciente en relación a los antecedentes personales patológicos. Como lo he dicho en la primera clase, la anamnesis es el elemento que nos va a permitir llegar al 90% de nuestro diagnóstico, porque en el caso de las cefaleas, y especialmente las cefaleas primarias, nuestro diagnóstico va a estar dado fundamentalmente por el interrogatorio. Por lo tanto, es importante que aprendamos a preguntar al paciente para poder discriminar qué es lo que tenemos enfrente. Y son estas las cosas que se deben preguntar. El tiempo de evolución del dolor de cabeza, pues no es lo mismo un dolor de cabeza de reciente aparición, ya sea de horas, o un dolor de cabeza que data desde la infancia o adolescencia. El modo de evolución puede ser que el dolor de cabeza haya aparecido simplemente como un dolor localizado o sea un dolor que se irradia.
en el transcurso del tiempo cómo se ha comportado el dolor. La localización del dolor es importante, pero no es básicamente orientadora de la causa del dolor. Sin embargo, nos va a permitir a nosotros distinguir un dolor de otro. Por ejemplo, en el caso de las migrañas, gran parte de las migrañas se localizan en la mitad del cráneo, es decir, son hemicráneas. A diferencia de los dolores o las cefaleas de tipo tensional, donde el dolor de cabeza es holocraneal o biparietal. O por el contrario, los dolores de cabeza secundarios a tensión emocional son en la región occipital u occipito cervical. Por lo tanto, la localización del dolor es importante para diferenciar de qué dolor estamos observando. La característica o tipo de dolor es un dato sumamente importante porque no es lo mismo un dolor opresivo, como es el de la cefalea tensional, respecto a un dolor pulsátil, como ocurre en las cefaleas migrañosas. La intensidad y posible fluctuación. Evidentemente, la intensidad del dolor varía de una persona a otra dependiendo del umbral del dolor de la paciente. Sin embargo, esta intensidad puede variar en una persona que tiene ya la afección de larga data, pero de pronto presenta un dolor de cabeza de mayor intensidad respecto al que habitualmente presenta. Y en relación a las fluctuaciones, están relacionadas más bien este dato con las actividades que hace el paciente, ya sea con el reposo o con las maniobras de Valsalva. Los síntomas asociados también nos van a permitir a nosotros discriminar la clasificación. Por ejemplo, las migrañas siempre, casi siempre vienen acompañadas de síntomas vegetativos, es decir, náuseas, mareo, vómitos e incluso despeños diarreicos. Evento que no ocurre en los tipos de dolor de cabeza, en los otros tipos. Otro dato que tenemos que tomar siempre en cuenta son los signos de alarma. Dentro de la historia clínica del paciente debemos considerar como dato de alarma un ataque abrupto de una cefalea, es decir, la presentación súbita de un dolor de cabeza, o lo que decía hace un momento, el empeoramiento de una cefalea. La progresión en la intensidad del dolor de cabeza también debe llamarnos la atención como una bandera roja. Y un dolor de cabeza precipitado por el ejercicio, ya sea por la tos, por saltar, al pujar o en una relación sexual, debemos considerarlo como una bandera roja, así como un dolor de cabeza acompañado de síntomas de enfermedad general, llámese fiebre, malestar general, datos de afectación general que nos pueden estar hablando de un proceso infeccioso en el sistema nervioso central. Dentro de la evaluación clínica del paciente, los datos de alarma están referidos a signos vitales anormales, a cambios en la función, ya sea intelectual o en la cognitiva, es decir, un deterioro en estas dos funciones cerebrales, alteraciones en el estado de conciencia, es decir, que haya deterioro del estado de conciencia, un paciente somnoliento, estuporoso o en coma, signos de irritación meningia o de hipertensión intracraneana, es decir, anisocoria, vómitos explosivos y la presencia de signos o síntomas de focalización neurológica, es decir, debilidad o plegia en una mitad del lado del cuerpo, parálisis de un par craneal, son signos de alarma que nos obligan a internar al paciente. Dentro de los estudios complementarios para esta orientación diagnóstica están los estudios imagenológicos y dentro de ellos el gold estándar es la tomografía. Los estudios neurofisiológicos pueden ser solicitados, dentro de ellos un electroencefalograma, la punción lumbar de requerirse, es decir, si nuestra sospecha está orientada a una neuroinfección, y otros exámenes rutinarios como son el examen de sangre, la glicemia, la creatinina, que tal vez podrían ayudarnos a descartar alguna otra afección concomitante al dolor de cabeza.
Nuestros criterios de hospitalización, por lo tanto, son aquellos dolores cuya causa sea intracraneal, una cefalea primaria o secundaria, cuyo diagnóstico no esté claro para nosotros y en quien debamos hacer seguimiento y estudios especializados. Traigo algunas fotografías de tomografías de cerebro para que nosotros podamos identificar las causas de cefaleas primarias. Por ejemplo, tenemos al frente dos tomografías de pacientes con cefaleas de inicio súbito y una pérdida progresiva del estado de conciencia. En el lóbulo temporal, en el lado derecho, observamos una imagen hiperdensa, la que está señalada con las flechas amarillas, que corresponden a un hematoma subdural, es decir, a un sangrado en el espacio subdural que están produciendo una compresión del parénquima subyacente y un desvío de la línea media. Por lo tanto, esta es una cefalea intracraneal. Aquí al frente tenemos, en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos un hematoma epidural, que en realidad los hematomas epidurales son los más traicioneros y los más peligrosos porque el paciente está consciente, está caminando y en el transcurso de las siguientes horas puede fallecer de manera súbita. Siempre, casi siempre en estos pacientes hay un antecedente de trauma craneal, incluso puede ser un trauma craneal muy leve, pero que se puede manifestar con un dolor de cabeza. La fotografía de al lado corresponde a un quiste en el tercer ventrículo que también se clasifica como una cefalea intracraneal. La imagen de la izquierda corresponde a una tomografía de una hemorragia subaracnoidea. Esa imagen blanquecina, que es una imagen hiperdensa, corresponde al pintado de todo el espacio subdural que está pintando en realidad el polígono de Willis. Las hemorragias subaracnoideas son propias de las roturas aneurismáticas o de los traumas craneales, que son causa de dolor de cabeza también de forma súbita. Y al lado tenemos igual una rotura aneurismática con hemorragia subaracnoidea, donde la rotura aneurismática corresponde a la imagen redondeada del medio. Estas tomografías son de una paciente que ha tenido una hemorragia intraparenquimatosa, que es la imagen de la izquierda. En la segunda fila, contando de abajo, es esa imagen blanca hiperdensa que corresponde al sangrado espontáneo. Y en la siguiente, en la otra fotografía de las otras tomografías, se ve un sangrado intraventricular. Esta tomografía corresponde a la imagen de una hidrocefalia. Ustedes pueden ver que el sistema ventricular, que son las manchas negras como orejitas que están al centro del estudio, están dilatados y la hidrocefalia también es una causa de dolor de cabeza. Ya refiriéndonos a las cefaleas como tal, vamos a hablar sobre las cefaleas primarias. Dentro de ellas hemos mencionado la migraña. La migraña es un dolor de cabeza que aparece con crisis periódicas y recurrentes de dolor craneofacial. Se acompañan de alteraciones neurológicas, gastrointestinales y autonómicas. El dolor suele ser hemicráneo, de tipo pulsátil y que se agrava con los movimientos. Dura de 3 a 7 horas, se acompaña de sonofobia, de fotofobia, de náuseas y vómitos. Puede acompañarse además de visión borrosa, de obstrucción nasal, de diarrea, de poliuria, de edema palpebral o de la cara, acompañada de palidez y ansiedad. Una frecuencia variable de 2 a 3 crisis por mes o quizás más. La definición de la migraña se la ha establecido el año 69 por un grupo de investigación de la Federación Mundial de Neurología, que define este trastorno
como un trastorno familiar, caracterizado por episodios recurrentes de cefalea de intensidad, frecuencia y duración variables. El 20% de los adultos con migraña han empezado a tener esta afección antes de los 10 años de edad y se transmite en forma autosómica dominante, reportándose un antecedente familiar hasta en un 90% de los casos, cuando menos en uno de los padres. Hay que recalcar que es la población femenina, es decir, es la mamá la que transmite este gen. Esta condición clínica que tiene el componente genético es sobre el que actúan los elementos ambientales, es decir, tiene que haber una condición genética sobre la que actúan los elementos ambientales que son nuestros factores desencadenantes. Ahora bien, hay una contribución importante del sistema hormonal, lo cual explica la mayor prevalencia de esta afección en la población femenina. Respecto a la fisiopatología de la migraña, existen varias teorías que se han ido estipulando a lo largo de estos decenios. Lo claro es que los pacientes con una migraña exhiben un patrón de excitabilidad cortical. Por ello, las neuronas reaccionan de manera mucho más intensa a diferentes estímulos del medio ambiente externo o interno. Esta hiperexcitabilidad está relacionada con los trastornos en la fosforilación oxidativa mitocondrial, habiendo menor producción de energía y disfunción de la bomba sodio-potasio TPasa y disminución del magnesio intracelular. Hay un aumento del neurotransmisores, aumento de excitadores como el glutamato, o bien alteración en los canales de calcio, que es una de las causas de las teorías más aceptadas últimamente. Otros factores en forma aislada o combinada favorecen la despolarización de la membrana, iniciando el ataque de migraña, es decir, la crisis de migraña propiamente. La excitación neuronal que acabo de describir genera una onda de despolarización que se inicia en el lóbulo occipital y avanza en sentido anterior a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, liberando en forma masiva neurotransmisores excitadores. Hay una secuencia seguida por otra onda de hiperpolarización que progresa en el mismo sentido y que recibe el nombre de depresión cortical en diseminación. Esta última onda está acompañada por oligoemia local, es decir, una disminución del flujo sanguíneo, que es el responsable de los síntomas observados durante la hora, de tal forma que este es el fenómeno fisiopatológico responsable del aura en los pacientes migrañosos. La presentación clínica es de manera sencilla presentada en esta diapositiva. Tiene un periodo de pródromos que está caracterizado por cambios de ánimo, molestias abdominales y fatiga, al cual le sigue el aura en aquellos pacientes que tienen aura. No todos los migrañosos tienen el aura. El aura puede preceder al dolor de cabeza por 1 hora o 2 horas, y a continuación ya se instala el dolor de cabeza como tal, que como habíamos dicho es de tipo pulsátil, se acompaña de foto o fonofobia, puede presentar náuseas o vómitos y por supuesto empeora con el ejercicio. Se resuelve la cefalea y viene el episodio del postdromus. La presentación clínica de la aura migrañosa puede ser con síntomas típicos o con síntomas atípicos. Los síntomas típicos son los visuales, que se pueden manifestar por escotomas centelleantes, por escotomas negativos, por hemianopsia o visión borrosa. Estos son este es el aura más conocido y más frecuente. Sin embargo, puede haber una aura de tipo sensitiva
caracterizada por adormecimientos o parestesias, una aura de tipo motora con un déficit motor, puede haber ataxia, disartria e incluso afasia. Los síntomas migrañosos o los síntomas atípicos como aura migrañosa son el letargo, el vértigo, agnosia auditiva, táctil y visual, anosognosia, inatención visual, alexia, acalculia, pueden haber crisis de automatismo, amnesia o alucinaciones. En esta diapositiva podemos ver los tipos de aura visual, como acabo de mencionarlas, ¿no? Los escotomas negativos, los escotomas dentados o la visión doble incluso. Esa es la forma en que el migrañoso puede ver la aura visual que tiene. Y en realidad, una vez que se presenta la aura visual, prácticamente ese ojo queda sin la posibilidad de poder distinguir o de enfocar adecuadamente. La migraña se clasifica en una migraña sin aura y una migraña con aura. La migraña sin aura es la más frecuente o es la migraña común, también llamada. Es la responsable del 75% de los casos de los migrañosos y consiste en episodios de dolor de cabeza intensa con náusea o vómito. Nuevamente menciono la foto o la fonofobia, pero sin periodos de disfunción neurológica transitoria antes del ataque. La disfunción neurológica es el aura que acabo de mencionar. En cambio, en el aura clásica ocurren trastornos visuales. Pueden haber trastornos sensitivos, motores o del habla, como los hemos descrito, o vértigo, acúfenos, hipoacusia, disartria, ataxia o disminución del nivel de conciencia que sugieren difusión transitoria de tallo cerebral y que pueden corresponder a una forma de migraña basilar. Otras formas menos frecuentes incluyen la migraña oftalmoplégica, que cursa con parálisis de músculos extraoculares. Luego está la migraña hemipléjica familiar y la migraña retiniana, que se acompañan de pérdida de visión monocular. Y en los niños es posible identificar variantes exclusivas de esa edad, como son el vértigo paroxístico benigno de la infancia y las hemiplegias alternantes de la infancia. Por orden de importancia, entonces debemos decir que la migraña es la clásica, que es la que tiene aura, la migraña común, que es la migraña sin aura, la migraña complicada y el estado migrañoso. Dentro de los criterios diagnósticos, vamos a decir que la migraña con aura la vamos a catalogar a aquel paciente que tiene por lo menos 2 ataques que cumplan los siguientes criterios. El aura debe tener uno o más síntomas completamente reversibles que indiquen disfunción cortical, cerebral focal, de tronco cerebral o ambas. Segundo, por lo menos un síntoma de aura que desarrolla gradualmente durante más de 4 minutos o aparecen 2 o más síntomas sucesivamente. Ningún síntoma de la aura supera los 60 minutos. Si se presenta más de un síntoma de aura, la duración aceptada se ha de aumentar proporcionalmente. Y la cefalea sigue a la aura con un intervalo libre de menos de 60 minutos. Puede empezar antes o simultáneamente a la hora. Tercero, la historia clínica, la exploración neurológica y en su caso las investigaciones oportunas descartan una cefalea secundaria o sintomática, es decir, que nosotros podamos encontrar otra razón como la presencia de un tumor, por ejemplo. En el caso de la migraña sin aura, debemos decir que este paciente debe haber presentado por lo menos 5 episodios que cumplen los criterios siguientes: ataques de cefalea cuya duración varía entre 4 y 72 horas, que sin tratar o tratado sin éxito. Y la cefalea de tener al menos 2 de las siguientes características. Tiene que ser de localización unilateral, de calidad
pulsátil de intensidad moderada o grave que altera o impide las actividades diarias, a eso se refiere la intensidad. Se agrava con las actividades físicas de rutina, es decir, subir escaleras, caminar, y durante el ataque de cefalea ha de haber al menos uno de los siguientes síntomas: náuseas, vómitos o ambos. Entonces vean ustedes que está clara la caracterización de una migraña para poder nosotras definirla. Y vuelvo a recalcar que todas estas cosas nosotros las establecemos gracias al interrogatorio. Ninguno de estos datos que acabo de mencionar, que consignan los criterios para clasificar o para catalogar a esta afección, pues la vamos a obtener en ningún estudio complementario, llámese tomografía o electroencefalograma o examen de sangre. Y eso ustedes deben saberlo para poder además informar a sus pacientes, porque a veces el paciente piensa que es más importante sacar un estudio complementario que hablar con su médico. Dentro de nuestra clasificación hemos mencionado al estado migrañoso, que es una cefalea que dura más de 72 horas. Aunque existan periodos asintomáticos de menos de 4 horas, puede mejorar durante el sueño. Es un dolor severo, similar a la migraña sin aura, pero de larga duración. Puede ser producida por un exceso de medicación y no se encuentra otra causa subyacente. Nuevamente menciono, por sí misma esta es la afección. No obedece a un dolor por golpe, por infección, por fiebre o por la presencia de alguna lesión intracraneal, que esa es la condición para nuestro diagnóstico. ¿Cuál es nuestro enfoque terapéutico? Si nosotros estamos frente a un paciente con una migraña probable, primero debemos buscar los signos de alarma para descartar que sea una cefalea secundaria, es decir, de otro origen. Una vez que confirmamos la migraña, empezamos un manejo no farmacológico, enseñando al paciente a evitar los factores desencadenantes. Si el paciente llega en una crisis aguda, debemos optar por el tratamiento farmacológico. En el caso de que el paciente no tolerara agentes sintomáticos o tenga más de 6 episodios mensuales o crisis imposibles de tratar, iniciamos profilaxis. Si no ocurre este antecedente, iniciamos métodos o medicamentos sintomáticos, es decir, tratamiento de ataque o tratamiento abortivo de la crisis aguda. Las medidas no terapéuticas, es decir, el enfoque para el tratamiento de los factores desencadenantes de la migraña es muy amplio. Nosotros tenemos que enseñar al paciente que existen muchos alimentos que pueden desencadenar sus migrañas, como son las bebidas con café, con té o chocolate, las bebidas alcohólicas, en especial el vino, los productos lácteos. Y dentro de los productos lácteos están los quesos madurados, el olor a tabaco, la vainilla, los edulcorantes artificiales, los productos enlatados, los embutidos, los productos con preservativos, el plátano, el mango, la comida china, pueden desencadenar las crisis de migraña. Respecto a los medicamentos, los nitratos, los esteroides y el uso de nifedipina pueden también desencadenar las crisis de migraña, así como el estado psicológico del paciente. Los estados de ansiedad o depresión pueden generar crisis de migraña. Incluso una persona que ha estado sometida a un psicoestresante o que ha llorado podría al día siguiente despertar con una migraña. La privación o el exceso de sueño, y ahí debemos decir que recomendar que son importantes las 6 u 8 horas de sueño nocturno para evitar las crisis de migraña. Y por supuesto en las mujeres los periodos, los días que están próximos al periodo menstrual o pasando el periodo menstrual. Asimismo, aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales van a experimentar un incremento en la frecuencia e intensidad de sus migrañas. Ya utilizando los agentes sintomáticos, es decir, para el ataque agudo, nosotros tenemos que considerar estos objetivos. Nuestro objetivo es aliviar
el dolor de cabeza de manera rápida y consistente. Debemos restaurar al paciente a su actividad funcional y reducir el uso de medicación de rescate. Es decir, estas tres condiciones deberá cumplir el medicamento que vamos a utilizar. Además, deberá tener mínimos efectos secundarios. Debemos utilizar o más bien optimizar el uso de fármacos y ver la adecuada relación coste-efectividad, ya que los medicamentos antimigrañosos de última generación son caros. ¿Cuáles son estos medicamentos sintomáticos? Se dividen en varios grupos, como pueden ver. Están los analgésicos comunes, como la aspirina y el acetaminofeno. Están los AINES, los derivados del ergot, la ergotamina y la hidroergotamina. Existen combinaciones de analgésicos, agonistas dopaminérgicos, como la clorpromazina, los opiáceos como la meperidina y finalmente los triptanes, que son las últimas moléculas que se han diseñado para el ataque agudo de migraña, entre ellos el sumatriptán, el naratriptán y el solmitriptán, que son medicamentos que están disponibles en nuestro medio. ¿Cuál es el algoritmo para el tratamiento de este ataque agudo? Vamos a utilizar medidas no medicamentosas, pero probablemente este paso no nos sea útil y ahí evaluamos si hay náuseas o vómitos en el paciente. Si es que ya se han instalado las náuseas, debemos utilizar antieméticos y la medicación por vía parenteral, rectal o nasal, porque no habrá tolerancia oral. Si el dolor prosigue y es intenso, se va a echar mano del triptán. Si no mejor, habrá que utilizar analgésicos por vía intra o más bien parenteral para poder coadyuvar el uso del triptán. Si el dolor es leve o moderado, se puede utilizar AINES u otro tipo de analgésicos como el naproxeno o el ketorolaco. Aún así, si no mejorara, debemos recurrir al triptán. Para pasar por esta fase de estar intentando mejorar con otros analgésicos, lo que se recomienda es dar directamente al inicio del dolor de cabeza el triptán, porque se ha visto que existe mejor acción y más rápida liberación del dolor con el uso directo del antimigrañoso. En relación al manejo profiláctico debemos considerar algunas cosas. Primero debemos asegurarnos que el dolor que está frente a nosotros que estamos manejando sí es una migraña y ya hemos hablado sobre los criterios para poder tener esa certeza. Segundo, precisar y eliminar los factores que gatillen la migraña. De pronto ese paciente todos los días come o acompaña su alimento de vino, de una copa de vino, y probablemente ese sea el gatillante y no necesitemos utilizar otra medida que no sea suspender esta bebida. Emplear una tarjeta diaria de control para determinar características clínicas de la migraña y la cantidad de medicamentos usados en cada crisis. Ese es el diario del paciente migrañoso. Luego, si el paciente presenta una crisis aguda, nosotros utilizamos el manejo profiláctico cuando existen factores gatillantes conocidos como la actividad física y sexual. Es decir, el medicamento profiláctico se utilizará previamente la exposición al factor gatillante conocido. En cambio, si es aguda, como en el caso de las migrañas menstruales, el medicamento profiláctico se dará días antes y después de la menstruación. Pero por el contrario, si el dolor de cabeza se presenta aún tratando de evitar y restringir los gatillantes, que ese es el caso de los crónicos, se va a utilizar el manejo profiláctico por meses y consideramos en este caso sí la profilaxis propiamente dicha. ¿Cuáles son los medicamentos profilácticos para el manejo de la migraña? Existen varios grupos de medicamentos a los cuales nosotros recurrimos
utilizando un electroencefalograma. El electroencefalograma es el que nos va a ayudar a determinar cuál es el medicamento a utilizar. Si el electroencefalograma está normal, vamos a utilizar bloqueadores noradrenérgicos como el Dalodol o calcio antagonistas como la flunaricina o antagonistas serotoninérgicos u otros grupos. En cambio, si el electroencefalograma está reportado como anormal, echaremos mano de los antidepresivos tricíclicos anticonvulsivantes. ¿Qué? ¿Cómo? Hola, papito. ¿Has votado? A las 4 se cierran. Sí, sí. Entonces aquí nuevamente el esquema de los medicamentos profilácticos, como les decía, y los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina o los antipilépticos como el divalproato de sodio o el calcio, se pueden utilizar como profiláctico para los pacientes migrañosos sin que el paciente sea epiléptico. Siempre existe esa susceptibilidad con estos medicamentos. Las dosis que se utilizan en los beta bloqueadores varían dependiendo de lo que vayamos a utilizar, sea el propanolol o atenolol. Las bases biológicas del efecto incluyen el antagonismo de la hidroxiserotonina, que reduce la amplitud de la variación del contingente negativo dentro de la célula, y el bloqueo de la estabilidad noradrenérgica. Está indicado para migrañas que están asociadas a estrés o hipertensión arterial. La mitriptilina con dosis de 10 a 50 miligramos por día, cuya base biológica se relaciona nuevamente con la hidroxiserotonina y la noradrenalina. Experimentalmente, este medicamento inhibe la activación de las neuronas trigeminales. Está indicada en migrañosos con crisis frecuentes, migrañas con abuso de medicamentos, aquellos pacientes con insomnio o dolor de cabeza del tipo tensión, con cefalea diaria crónica y o depresión. El valproato de sodio, que está indicado en migrañas asociadas a epilepsias o manías, o en caso de contraindicación de los otros medicamentos, y como decía, en aquellos pacientes cuyo electroencefalograma es anormal. No necesitamos controlar los niveles plasmáticos como ocurre en los pacientes epilépticos y el uso de este medicamento. Finalmente, ya como miscelánea, debemos mencionar que la inyección de la toxina botulínica también coadyuva para la disminución de la frecuencia e intensidad de las crisis migrañosas. Se utiliza el medicamento a 50 unidades internacionales pericraneales distribuidas en los puntos rojos que ustedes pueden observar, con la idea de poder ir restringiendo la frecuencia e intensidad de los dolores. Este producto se utiliza cada 3 meses con este objetivo. Finalmente, el estado migrañoso en relación a su manejo, primero se orientará a los cuidados generales, que es el balance hidroelectrolítico, la desintoxicación de otras drogas, y eso se refiere a que cuando el paciente ya llega en un estado migrañoso, generalmente ya lleva varios días con el dolor, y en esos días habrá tomado una serie de analgésicos que han ocupado los receptores donde debe ir a actuar el antimigrañoso. Por lo tanto, tiene que haber una suspensión de toda la medicación previa. Se deben utilizar fármacos endovenosos porque habitualmente este paciente viene con intolerancia gástrica. Se deberá tratar las náuseas y los vómitos, y ya se debe empezar el tratamiento profiláctico como acabo de mencionar. Si hasta aquí tienen alguna consulta, chicos, podemos discutir un poco sobre el tema antes de terminar la clase. ¿Se han dormido?
Do- Doctora, buenas tardes. Sí, Doctora, tengo una consulta, o sea, perdón, disculpa por hablar por este medio. Mi caso es que teníamos que dar el examen o sea, el día de hoy, pero como usted ya nos había dicho que íbamos a dar hoy día, entonces yo me desprogramé y entré en línea después de 2 días y veo que habían dado el examen, doctora, y ese sería mi caso, doctora. ¿Cómo lo podría solucionar? Incluso había hecho el examen, pero ya no me aceptaba a mandar. em, perdón, a mí me extraña, ¿no? Que no, que me digan eso porque hemos hablado claro en la última clase. Y entiendo que ustedes están conectados a un grupo. Entonces, en ese grupo, pues está creado y ustedes tienen un representante para poder coordinar sus actividades. Efectivamente, mi intención era poder dar el examen hoy en mi horario, pero la Sí, mayoría ha decidido que no, porque ya han tenido, ya habían programado ustedes sus exámenes y para ustedes era más sencillo dar la anterior semana. Entonces me sorprende que me diga que, que se ha desconectado, porque ha sido una decisión de la mayoría. Y yo creo que sí, está todo el curso aquí doctora. y ellos no me van a dejar mentir. Ellos han preferido dar antes porque en esta semana tienen otros exámenes. Es más, me han dicho que hoy día tienen el examen de obstetricia y que tienen ya su tiempo calculado como para dar el examen. Entonces está fuera de mi responsabilidad que usted no haya asistido al examen. Esa ha sido responsabilidad suya. Yo me he sometido a la decisión del curso. Sí, doctora, es que yo trabajo fines de semana, entonces yo me desconecté, ya no pude entrar. Pero doctora, no habría forma de arreglar con mi examen. Claro, hay Eso forma, quería pero no saber. creo que esta sea la hora ni el medio para arreglar, ¿no? Coordine con su representante, por favor, y estamos ahorita en la clase. Y hay otro Sí, compañero que doctora. igual de muy mala manera, faltándome al respeto, se ha dirigido a mí para resolver lo de su examen eh, y está presente en la clase y a él les repito lo que acabo de decir. Yo me he sometido a la decisión del curso. No ha sido que de manera imprevista y sin avisar he decidido tomar el examen el viernes. Yo he coordinado con ustedes a través de sus representantes. Entonces, quiero manifestar que a mí me molesta mucho que hayan estas cosas que están fuera del lugar y yo respeto mucho la decisión de la mayoría del curso. Y pregunto para poder tomar el examen. Yo de manera arbitraria podía haber decidido que hoy se tome el examen y podía no haber considerado que ustedes tienen otros exámenes programados. Sí, doctora, entiendo. Pero no lo he sido tolerante y flexible en cuanto a la programación de sus otros exámenes. Por lo tanto, a mí me sorprende y me duele que haya el tono del comentario, de la forma en que se me ha contactado del otro compañero. Entonces, les voy a pedir que a ti y a tu compañero, que son los únicos dos de todo el grupo de los 40, que no han dado el examen, ¿no? Entonces, es una cosa que no tiene lugar a discusión, pero ustedes van a dar su examen, no obstante lo que acabo de mencionar. Pónganse de acuerdo con su representante, por favor, yo voy a hablar con ella y cerramos este asunto. Mi consulta era relacionada al tema que acabo de avanzar. Si tienen alguna duda o hay algo que aclarar, por favor. Está bien, doctora, muchas gracias y mil disculpas.
Y tienen que estar atentos, por favor, porque el grupo se ha creado para eso, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, pues, de que haya un grupo de WhatsApp, de que tengan un representante, ¿no? No pueden hacer las cosas sin contactarse con el grupo. Sí, doctora. Bueno, Está bien, entonces la gracias. tarea para esta semana, chicos, quiero que busquen la clasificación internacional de las cefaleas y busquen un artículo sobre manejo actualizado de las migrañas. Tenemos 2 tareas entonces. Si no hay otras consultas sobre el tema, creo que podemos concluir la clase aquí. ¿Saba? Sí, doctora, creo que no hay más consultas. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, por favor. Tenemos 2 tareas. ¿Ya? Está bien, gracias, Hasta el doctora. otro miércoles, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Manejo